importantes para el cuidado de nuestro bienestar mental. Nos encontramos transmitiendo a través de Valora Medios y queremos invitarlos al taller Vive Feliz, Perdona y Libérate. Un taller que se va a llevar a cabo el próximo 16 de abril. Un taller diseñado por Lupita Venegas, donde pues bueno, vamos a poder encontrarnos con nosotros mismos, aprender a perdonar y a liberarnos. Los esperamos. Pueden solicitar más información a través de los medios digitales de Valora Medios. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, que es cómo en muchas ocasiones se nos ha hablado de los primeros auxilios. Ya sea estar preparados para cualquier situación que vayamos a abordar, por, no sé, conocer el RCP, las maniobras para cuando una persona se está asfixiando, etcétera. Pero también es muy importante conocer los primeros auxilios psicológicos. Es por eso que hoy vamos a abordar este tema tan importante: cómo podemos ayudar a alguien que está necesitando estos primeros apoyos para que la persona que vive esta crisis, pues bueno, podamos trasladarla de una manera eh, pues buena o relativamente rápida hacia una institución de salud mental, podamos apoyar a disminuir una crisis y sobre todo hacer esa persona que ayuda, que apoya, que escucha, pero no solo es estar por estar, sino que existen ciertas dinámicas, ciertos procesos que debemos de conocer, y para eso el día de hoy pues nos acompaña el gran psicólogo Bernardo, que justamente nos va a enseñar y nos va a platicar el día de hoy acerca de esto que es tan importante para nuestro día a día y que en muchas ocasiones desconocemos. Bienvenido, Bernardo, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Creo que ya es tu tercera vez acá con nosotros, ¿no? Sí, es mi tercera ocasión estando aquí al aire. Qué padrísimo, qué padre que nos estés acompañando, ¿eh? Y pues bueno, para quien no conozca a Bernardo, se los presento un poquito. Él es el psicólogo Carlos Bernardo Hernández Morales. Es psicólogo adscrito del área de psicología en la unidad de niños y adolescentes de Hospital San Juan de Dios. Cuenta con formación en psicoterapeuta, con un enfoque psicoanalítico y experiencia en el trabajo clínico con pacientes que presentan sintomatología grave. A lo largo de su trayectoria ha participado en distintos espacios hospitalarios, destacándose por su compromiso con el acompañamiento terapéutico a mediano y largo plazo, así como en procesos de asesoría clínica y formación de profesionales en entrenamiento. Su práctica se centra en el análisis profundo de los conflictos psíquicos, buscando buscando comprender el sufrimiento emocional ay, más allá del síntoma, y favoreciendo cambios significativos en la calidad de vida de los pacientes. Bienvenido. Y bueno, me gustaría justo iniciar que nos pudieras definir qué son los primeros auxilios psicológicos, porque justo como lo dije hace ratito, ¿no? Creo que todos tenemos un concepto de lo que son primeros auxilios, Ujú. tratándose de salud general, Claro. pero ¿en qué nos enfocamos en la parte psicológica? Mira, los primeros auxilios psicológicos nace como una forma de intervenir dedicada principalmente a intentar hacer una contención ante una alteración psíquica, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos los podemos ver, eh, podemos intervenir o podemos hacer uso de ellos en muchos tipos de contextos, ¿no? En realidad, un primer auxilio psicológico es el primer acercamiento que tiene una persona, ya sea un especialista, ya sea personas como del área médica o también gente que ha llevado como un entrenamiento al respecto, ¿no? Bomberos, policías, paramédicos, pues todo el sector del área como pública. Es un entrenamiento que se lleva a cabo pues justamente para tener el primer acercamiento cuando surge un estado de crisis, ¿no? Es como la búsqueda de una contención. En el Hospital San Juan de Dios, por ejemplo, llevamos a cabo un modelo, una intervención dirigida hacia los primeros auxilios psicológicos, muy enfocada en contener y regular a los pacientes que se pueden llegar a agitar por alguna razón, ¿no? Ya sea por su patología o por una situación propia del día a día.
¿Cómo en qué situaciones es que se deben poner? Digo, nos decías, por ejemplo, el ejemplo del hospital, Ujú. pero en la vida cotidiana, ¿en qué situaciones se pueden aplicar los primeros auxilios? Yo creo que para hablar de primeros auxilios me gustaría describir un término que es el de crisis, ¿no? Ok. Una crisis puede ser muy variado, ¿no? Y incluso hay como niveles de crisis o tipos de crisis, ¿no? Pero haciéndolo un poco más masticable el término, cualquier estado psíquico donde la persona se ve superada, eh, pues sí, donde la persona no es capaz como de regularse ante esa situación, vamos a estar suponiendo que está en un estado de crisis, ¿no? Y bueno, las crisis pueden ser de muchos tipos, ¿no? A mí, en un contexto como cotidiano, se me ocurre cuando alguien presencia un choque, ¿no? O cuando alguien está en un choque, ¿no? Este estado donde la persona todavía no sabe qué está sucediendo, qué es lo que pasó, incluso hasta cuando ha surgido ese tipo de situaciones, estos breves momentos donde las personas ni siquiera como que no saben ni quiénes son, ¿no? Y no necesariamente porque hayan sufrido un golpe, un traumatismo o algo así, sino porque pues, hay muchas cosas pasando en el mismo momento y el sistema nervioso central como que se paraliza por completo, ¿no? Entonces, los primeros auxilios psicológicos lo que buscan sería, en ese caso en específico, pues hacer una contención de la situación, ¿no? Y procurando que esto se extienda como hacia las personas que están alrededor, o sea, que más personas entren en crisis, o que por un estado, por el hecho de que esa misma persona está en un estado de crisis, se ponga en mayor riesgo, ¿no? Ujú. Que se empiece a mover, o por ejemplo, si, insisto, si es un choque, pues de las primeras recomendaciones es que si no te puedes mover, mejor ahí quédate, ¿no? Porque si no te puedes lastimar más Claro. o te puedes poner en un mayor riesgo, te puedes bajar del automóvil y exponer a otro accidente o exponer a otros, ¿no? Y un fenómeno curioso es que todo, la cuestión de las crisis muchas veces funcionan como algo epidemiológico, ¿no? ¿A qué me refiero? Si si en un grupo de personas hay uno que está entrando en un estado de crisis, lo más probable es que pueda propiciar a que otros se empiecen a agitar también, ¿no? O empiecen a entrar como así en una exacerbación del estado anímico. Entonces, lo que uno tiene que hacer en esos casos, pues es buscar hacer una intervención eh, lo antes posible, ¿no? Separar a la persona del lugar, intentar hablar con él y bueno, seguir los protocolos que muchas instituciones recomiendan, ¿no? Entre ellos la OMS tiene su protocolo, este, los modelos terapéuticos tienen sus propias recomendaciones de cómo hacerlo, ¿no? Ok. Entonces, justamente, o sea, todos estamos expuestos a vivir una crisis, ¿no? De cualquier tipo. Ahorita mencionaste, por ejemplo, el choque. Ujú. Se me ocurre también, no sé, cuando recibimos alguna mala noticia, ya Claro. sea que alguien falleció, alguna situación de enfermedad, Ujú. eh, nos despidieron del trabajo, etcétera. En estas ocasiones también aplicaría un... Bueno, lo Si que, la crisis como, o sea, se agrava, pues digamos. claro, a ver, si la persona por alguna razón es incapaz de, con sus propios recursos, regular ese momento mm, o sea, de regular su estado de ánimo, Ujú. lo más probable es que vaya a empezar en un estado de crisis, ¿no? En un estado de ansiedad muy elevada, de estrés muy elevado, que se bloquee, ¿no? Que pasen como este tipo de cosas. Y digo, esto puede ser progresivo incluso, ¿no? No necesariamente tiene que ser automático. Pero conforme va aumentando esta incapacidad de regularse, pues podemos estar poniendo en mayor riesgo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento puede haber una crisis? Bueno, cualquier momento, es que esto es algo muy subjetivo, digo, quizás un día anda, no está pasando un buen día y una cosita pequeña fracturó su capacidad de regularse, ¿no? Los recursos que normalmente tiene para regularse se vieron como vencidos
y la persona empieza a entrar en un estado de agitación, ¿no? De crisis, de hiperventilación, de muchos movimientos, mucha sudoración, ¿no? Y bueno, en casos más graves, pues surgen ciertas conductas pues que ponen en riesgo a la persona, como pensamientos de muerte, autolesiones, juicios pues poco acertados, ¿no? O sea, como tomar decisiones ahí medio extrañas, ¿no? Hace rato nos mencionabas que justamente quien brinda como estos primeros auxilios son aquellos profesionales que están capacitados, o sea, un psicólogo, un psiquiatra, un bombero, un policía, nos decías, ¿no? Pero también existe la posibilidad de alguien, de alguna persona que no tenga alguna profesión, eh, pues especializada en salud, Ujú. pueda brindar estos primeros auxilios. Claro, un punto importante a tener en cuenta es que si hablamos de primeros auxilios psicológicos, más que un conocimiento teórico, es un conocimiento técnico, ¿sí? Hay una capacitación en cómo actuar ante esa circunstancia. Incluso no es tanto de qué decir o qué hacer, sino cómo reaccionar ante esa situación, como el facilitador que va a dar esa, pues esa intervención, ¿no? Entonces, este facilitador puede ser cualquier persona que haya llevado una capacitación. Insisto, no es un proceso ni siquiera terapéutico, más bien es un proceso de contención y conlleva una formación técnica, ¿no? No necesariamente especializada, ¿no? Ujú. No estás haciendo un proceso terapéutico, no hay una introspección al respecto, no hay un cambio de los paradigmas del individuo. O sea, no te vas a poner a cambiarle la vida cuando la persona está en una situación, por ejemplo, algo muy adecuado a nuestro contexto, lo que pasó con el Código Rojo hace poco, ¿no? Ujú. Eh, en esa situación, pues no, eh, hubo varias personas que pues pudieron haber estar expuestas a una situación de mucha ansiedad, ¿no? Ya sea porque se escuchaba riesgos, balazos, a la distancia, ya Cerca. sea porque les tocó la mala fortuna de que los bajaran del carro y ver cómo se estaba incendiando su carro, o simplemente por tanta noticia que estaba apareciendo, pues una persona puede estar en esta situación. Y en esas circunstancias, los primeros auxilios psicológicos lo que buscarían es contener a la persona y intentar desviar esa tensión que está ahí como muy fijada en, en todos los problemas que están pasando en ese momento. Intentamos como redireccionarla, ¿no? No estamos resolviendo nada realmente, o sea, ni siquiera es como entrarle a un tema de no pienses en eso o un tema de las cosas van a mejorar, sino más bien es como buscar como, eh, pues sí, que la persona empiece a plantearse desde un lugar diferente, que se contenga, que se pueda restablecer, ¿no? ¿Cuáles serían estos beneficios justo que tiene el poder hacer una intervención de primeros auxilios de manera correcta, en tiempo? ¿Cuáles son como estos beneficios como que pueden impactar directamente al paciente? O por lo contrario, ¿qué pasaría si no recibimos estos primeros auxilios? Claro, bueno, hay mucha información que nos ha brindado investigaciones, ¿no? Y una de las cosas que se ha visto es que si hay un buen manejo de unos primeros auxilios psicológicos ante una circunstancia eh, difícil, podemos mitigar la posibilidad de que esto se vuelva en una situación traumática, ¿no? Y con ello de que las personas no generen una patología a raíz de ello. Algo así como muy directo que se me ocurre es el diagnóstico de estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Es un diagnóstico muy específico que conlleva muchas cosas, que conlleva muchos síntomas. Pero si una persona que vivió una situación muy estresante, que vivió una situación de crisis, ¿no? Eh, es atendida por alguien con una eh, con una buena acción de contención, pues puede bajar la probabilidad de que esa persona se haga como una herida a largo plazo, ¿no? Y que sea Ujú.
que sea necesario como hacer una intervención un poco más rigurosa, ¿no? Con un proceso terapéutico de pues un poco más de tiempo, ¿no? O que aparezcan síntomas con mayor gravedad, puede ser en los trastornos de estrés postraumático. Ok. Cuando, mm, ¿cuáles serían estos primeros pasos como para poder brindar este apoyo, ya sea emocional, digo, entendiendo que actualmente yo no cuento con formación Claro. en primeros auxilios psicológicos? ¿Cuál sería mi forma de apoyar a la Ujú. persona para dar estos primeros pasos? Bueno, lo primero, a ver, de hecho traigo conmigo un poco de material, eh, pues sí, de recomendaciones que nos dan la OMS Ujú. y la puedo compartir con todo gusto, pero sí me gustaría que quedara como muy en cuenta que si uno quiere entrar a una intervención en crisis, lo primero que se tiene que eh, identificar es cómo me encuentro yo en ese momento, ¿no? Porque si la persona está en crisis y yo entro y, y yo me pongo en una situación donde también me empiezo a desregularizar, pues eso no va a ayudar a nadie, ¿no? Incluso va a poner más riesgo a más personas, ¿no? Insisto al ejemplo de algo como epidemiológico. Ujú. Si yo me expongo a la crisis y no estoy listo para esa exposición, esto puede escalar a una situación un poco más grave a de si mejor me aparto, ¿no? Ahora sí que si no estoy muy seguro de qué es lo que voy a hacer o no estoy muy seguro de cómo lo voy a hacer, mejor no hacerlo, ¿no? Para Claro. evitar que esto se agrave mucho en un gran sentido, ¿no? Volviendo un poquito a cuáles serían como los pasos para llevar a cabo una intervención en crisis, hay un modelo que me gusta mucho que lo propone la OMS y la Cruz Roja que se llama LACE, que son unas siglas, es LASE, y tiene que ver con las siglas en inglés de Look, Approach, Support, End, ¿no? Esos cuatro pasos son clave en cualquier tipo de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Eh, y básicamente, bueno, hay modelos que te recomiendan tres pasos, hay modelos que te recomiendan siete, pero los podemos resumir en esos cuatro. Look tiene que ver con un proceso de análisis de la situación, ¿no? En donde me encuentro, qué está pasando, quién es la persona que está en crisis, cómo me estoy encontrando yo en este momento y qué es cuáles son los elementos que tengo para llevar a cabo la intervención en crisis, los primeros auxilios psicológicos, ¿no? No es lo mismo hacer una intervención en un contexto hospitalario donde tengo como respaldo pues todo un equipo, donde tengo como respaldo a psiquiatras que pueden hacer uso de recetar algún medicamento para apoyar, a un equipo de enfermería en caso de que la situación se empiece a salir de control, pues que pueda haber una contención adecuada, ¿no? Recursos como hasta físicos, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios, pues tenemos áreas eh, diseñadas para que las personas no estén en un riesgo eh, tan latente, ¿no? En caso de una crisis. En cambio, si estoy en la calle, si estoy en periférico y hay carros pasando y hay como un montón de cosas ahí sucediendo, probablemente mi intervención tenga que modificarse, ¿no? Y lo que voy a decir, cómo lo voy a decir y en qué momento lo voy a decir, va a ser diferente. Este mismo análisis pues también tiene que ver con qué es más importante, que yo haga mis primeros auxilios psicológicos o si la persona está lastimada, pues mejor que entre el equipo Paramédico o médico, algo. ¿no? Ajá. Los siguientes pasos tienen que ver pues con acercarme, presentarme, ¿no? El approach, ¿no? Esta parte de establecer, decirle a la persona qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, e intentar como ir dándole esta confianza a la persona. La parte de support tiene que ver con pues los mecanismos o las herramientas que voy a utilizar para bajar los estados de ánimo tan alterados, la respiración, el mindfulness, la parte como de identificar qué es lo que está sucediendo.
Y en el end tiene que ver con la reconexión que hago para que continúe con su tratamiento, ¿no? Ok, yo ya intervine contigo, vámonos a consulta externa para que sigan trabajando eso. Vámonos con servicios de salud mental donde te puedan dar un seguimiento al respecto, ¿no? Eh, una referencia, lo que sea, como para seguir garantizando que la persona tenga su, pues sí, su intervención adecuada. Esos serían como los 4 pasos. Ok. Bueno, en muchas ocasiones se nos ha dicho que existen como algunas frases, palabras Ujú, que no debemos mencionar durante una crisis, ¿no? claro. Eh, bueno, como ejemplo, pues hay muchísimas, pero justo, ¿cuáles serían esas frases o esas actitudes, esas acciones que no deberíamos de hacer en un Ujú. proceso de crisis? Sí, mira, es un poco complicado esta pregunta porque a mí sí me gustaría, bueno, en mi experiencia, eh, más que enfocarnos en cosas tan específicas en una crisis, hay veces que uno tiene que hacer lo que esté a su disposición, ¿no? En sentido general, eh, no vamos a hacer una intervención basándonos en engañar a la persona que está en un estado de agitación, ¿no? Ya está en un estado vulnerable, no vamos a vulnerarlo más con una mentira, con desconocimiento, con algo que no sabemos si va a pasar. Por ejemplo, si alguien está mal y la situación realmente está mal, pues no le voy a decir todo va a estar bien, ¿no? O Ujú. sea, pues no sé, o sea, no sé si todo va a estar bien, no sé qué está sucediendo, si tu familiar sigue con vida, si esta situación no se va a empeorar, pues eso no lo sé. Entonces, voy a procurar no engañarte, ¿no? Porque pues ya estás pasándola mal, ¿no? En sentido general, mucha escucha activa, mucha empatía, mucho entender qué es lo que está sucediendo. Y yo creo que eso pues, nos va a ir dando la pauta de qué quizás no deberíamos hacer en ese momento, ¿no? Si estamos muy abiertos a escuchar qué es lo que está pasando con la persona, pues probablemente no le vamos a decir cosas como minimizar lo que está sucediendo o menospreciar su sentir, ¿no? Y de ahí pues todas las frases que pueden salir, ¿no? Como no pasa nada o échale ganas o No no exageres. exageres, ese tipo de cosas, Ujú. pues, ¿no? ¿Hay alguna manera de poder brindar este apoyo emocional en una crisis sin invadir o sobreproteger a la persona? Eh, claro, a ver, parte de la formación que se lleva a cabo cuando empiezas con un proceso para hacer este tipo de intervenciones de primeros auxilios, pues hay una preparación de cómo se tiene que hacer este acercamiento, cómo va a ser lo que se conoce en el ámbito terapéutico como tu rapport, ¿no? Cómo voy a presentar, qué es lo que voy a decir, o sea, explicarle incluso a la persona y si la persona no está dispuesta por la razón que sea, ya sea porque se está se está lastimando o puede lastimar a alguien más o me va a lastimar a mí, pues respetar mucho esa parte, ¿no? ¿Qué pasa cuando, un ejemplo, no sé, está recibiendo una mala noticia una persona, pero yo como acompañante, amigo, familiar, eh, a pesar de que la noticia no impacta directamente en mí, Ujú. me bloqueo, no sé cómo apoyar? Bueno, lo ideal es que en ese caso, pues uno reciba este tipo de intervenciones, ¿no? Pasa mucho en ámbitos como hospitalarios principalmente, y hablo como en salud en general, ¿no? Que, bueno, hay noticias luego muy difíciles, ¿no? Y en caso de no estar como lidiando de la forma más, pues más adaptativa, más segura, pues yo creo que sería conveniente estar dispuestos a pedir este tipo de intervención, ¿no? Que una persona con una formación se acerque con nosotros, contigo, por ejemplo, y te pueda dar estos primeros auxilios.
Y me gustaría que nos dieras algún mensaje final donde nos compartas la importancia justamente de brindar algún tipo de acompañamiento inicial en una crisis, Ajá. el impacto que esto puede tener, pues a manera de conclusión del programa de hoy. Vale, bueno, como decía, ha habido muchos estudios sobre qué tanto las cosas se pueden agravar para una persona cuando no se lleva a cabo una intervención de primeros auxilios psicológicos correcta, ¿no? Donde un problema que quizás podía haber sido pasajero se encarne, ¿no? Y que luego se convierta en algo un poco más grave y con ello pues genere más sufrimiento a largo plazo. Yo creo que en sentido general puede ser una conclusión. Eh, el tema de escuchar al otro muchas veces va a procurar que las cosas no se salgan tanto de control en un futuro, porque a fin de cuentas, estos modelos son una forma metodológica de cómo escuchar a la persona que la está pasando mal en ese momento, ¿no? A esa persona que está experimentando de primera mano una situación difícil, ¿no? Y pues todo estos pasos y esto que te comento y toda esta información que luego uno pueda adquirir, pues son pasos para escuchar a la persona que tienes enfrente. Muchísimas gracias. Justo hoy creo que podemos aprender del día de hoy es que acompañar a una persona en crisis pues no significa que tengamos todas las respuestas en la mano, ¿no? Y que como lo mencionaste hace rato, pues vamos a brindar una terapia en ese momento, sino Ujú. que solamente estar de una manera consciente, escucha activa, acompañando a la persona para en lo posterior poder recibir la ayuda profesional que pudiera necesitar. Claro. Te agradecemos muchísimo, Bernardo, que nos hayas acompañado el día de hoy. La verdad es que creo que este es un tema que suma mucho, es un tema bastante importante que debemos de conocer todos, que así como existen los primeros auxilios para cualquier padecimiento de manera general, hablando en salud, Ujú. existe también la parte del apoyo o los primeros auxilios psicológicos, donde justamente cuando una persona vive en, una crisis, poder apoyar y ser quien está presente y de ahí mandar a algún profesional de la salud, ¿no? Claro. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Esperemos igual que se repita acá con otro tema importante con el que siempre nos has traído y pues te esperamos pronto. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y pues bueno, los seguimos invitando a que nos vean la próxima semana, un miércoles más de Emociones al Aire, un programa diseñado por Hospital San Juan de Dios, donde cada semana abordamos temas importantes para el cuidado de nuestro bienestar mental. Los seguimos invitando a que participen del taller Vive Feliz, Perdona y Libérate, un taller organizado por Lupita Venegas, el cual pues bueno se va a llevar a cabo el próximo 16 de abril y pueden solicitar más información a través de los medios oficiales de Valora Medios. Los invitamos a participar de este gran taller y pues nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente tarde.